parlamentario del PRD, a la diputada Elizabeth Pérez. Diputada, muchas gracias por tomar la llamada. No, gracias a ustedes, al contrario, gracias por el espacio. Te agradezco mucho. Oye, pues en este momento se vive un tema de agenda nacional que Andrés Manuel López Obrador ha puesto y que no se puede omitir, y es el hecho de la intención en este momento de modificar, de generar una modificación al INE, situación que obviamente una reforma política electoral que está proponiendo el Ejecutivo. En esa situación pues ha habido un bloque de oposición que se ha pronunciado abiertamente en contra de estas modificaciones y se está llevando en ese momento pues ya una serie de foros en este sentido. Lo que primero que te quería preguntar es cómo va este tema de los foros y sobre todo qué lectura darle a esta propuesta de reforma electoral que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en la primera parte que tiene que ver con los foros, en periodos anteriores hemos tenido la posibilidad de escuchar parlamentos abiertos. Durante este periodo, por el mes de agosto más o menos, tuvimos desde el oficialismo de la Cámara de las y los Diputados la celebración del Parlamento abierto justo para donde se suponía se tenían que escuchar todas las voces respecto a una propuesta de reforma electoral. Lo cierto es que en el Parlamento abierto que fue llevado a cabo por el oficialismo de la Cámara de las y los Diputados, solo se escucharon las voces a favor de la propuesta enviada por el Ejecutivo y no hubo en realidad voces que fueran disidentes. Incluso de decir que cuando se invitó al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral fue de manera posterior a que él haya asistido a un foro organizado por la Alianza Va por México. Y bueno, ante esa invitación, lo cierto también es que durante el desarrollo de esa sesión lo único que se recibió por parte del oficialismo pues fueron todas las amenazas para desaparecer al Instituto Nacional Electoral. En ese mismo marco, la coalición Va por México, como te comentaba con anterioridad, realizamos también un foro en el cual sí escuchamos todas las voces y sobre todo te podré decir que la mayoría de las personas que ahí se presentaron siempre estuvieron a favor de que se realizara el perfeccionamiento de lo que hoy conocemos como democracia y sus instituciones, pero este perfeccionamiento se hace con la solicitud de que sea a través de consensos y no de imposiciones. A raíz de ello es que logramos tener todos los argumentos, consolidamos todas las posiciones que se tenían desde las fracciones parlamentarias de la oposición para determinar exactamente durante la presentación del dictamen, que además fue una presentación de un dictamen que se llevó a cabo en Comisiones Unidas, y el compromiso que se había adquirido por parte de la mayoría oficialista es que íbamos a tener mesas de trabajo para el estudio de las más de 104 iniciativas que se tenían presentadas en la Comisión de Reforma Político-Electoral. Esto no sucedió. Nos convocaron simplemente a una sesión de Comisiones Unidas y ahí se nos presentó un dictamen que fue realizado de manera personalísima por la presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral y que incluso en la presentación de este proyecto de dictamen ella establece que solo recibió observaciones de quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales, ambos son del partido oficialista. Ahí la oposición hizo claras las primero inconsistencias en términos parlamentarios de que no se construyó un dictamen como se había propuesto desde la Junta de Coordinación Política, no se escuchó ninguna voz, fue un dictamen a donde simplemente se trasladó la iniciativa del señor presidente a un proyecto de dictamen y todas en cuestiones constitucionales y jamás se hace una lectura de los dictámenes que también, de los proyectos de iniciativas que también se presentaron por otras fracciones parlamentarias. Ante eso, y sobre todo después de la marcha que se realizó hace 2 fines de semana, la oposición enmarcada por los partidos políticos PRI, PAN y PRD, dijimos desde un principio que no estaríamos a favor de la imposición y mucho menos cuando esta imposición lo que quiere hacer es desaparecer el Instituto Nacional Electoral y el trastocar la democracia como la conocemos hoy las y los ciudadanos. Estamos hablando con Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Diputada,
Diputada, el día de hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón en el tema de tratar de modificar al INE, pero dijo que viendo la posibilidad real de que no sea aprobada la reforma electoral, obviamente ya ni siquiera tiene en el Senado aliados que le logran ayudar. Incluso Monreal ha dicho que no ve factible esta situación. Adelantó que el presidente que continuará con su plan B, que sería generar modificaciones a la ley electoral que no requieran de una reforma constitucional, pero adelante que obviamente vendrían modificaciones al presupuesto para abocar a los órganos electorales, entre otros. ¿Cómo contrarrestar este plan B? Porque a final de cuentas sabemos que la Cámara de Diputados por lo menos es una oficialía de partes del Ejecutivo. Pues en eso se ha convertido este poder de la Unión. La verdad es de que es catastrófico escuchar que ahora se nos catalogue como una oficialidad de partes del Ejecutivo, cuando lo que nosotros y nosotras deberíamos hacer es un equilibrio exactamente entre los poderes como lo establece la Carta Magna y como en teoría tendríamos que conformar esta república. Y pues si este plan B que está tratando de impulsar el presidente, porque sabe que no cuenta con las 2/3 partes en la Cámara de las y los Diputados, que es la parte iniciante de la iniciativa, pues va a tratar exactamente de sacar el plan B. Ese plan B también, si transgrede todo lo que tiene que ver con lo que hoy conocemos como democracia, sería un plan B inconstitucional, anticonstitucional en ambas vertientes, y nosotros y nosotras tendríamos que ir a los cauces legales. Pero también tengamos certeza de que en esta Cámara, que es la iniciante, puede pasar esta propuesta exactamente porque no ocupan las 2/3 partes, pero se tendría que ir también al Senado, y ahí confiamos en que efectivamente este gran bloque que ha dicho que no es necesaria una reforma electoral, también se detengan las reformas en materia secundaria. Todo esto es porque el Ejecutivo quiere apoderarse del Instituto Nacional Electoral, y lo que está haciendo, ahora que acabamos de aprobar el presupuesto, es ahorcarlo económicamente para que prácticamente se pueda declarar en una especie como de bancarrota, por llamarlo de alguna forma, y no tenga la capacidad económica para sacar adelante los procesos electorales con la calidad INE que hasta hoy conocemos. Diputada, buenas tardes, te saluda Héctor Juárez. Diputada, otro tema que también sin duda para el próximo año que se les termina el periodo a algunos consejeros, incluido el consejero presidente, ¿cómo vislumbras que se dé esta batalla al interior o estos consensos a través de los grupos parlamentarios? Vaya que hemos visto las posturas no propias de la Cuarta Transformación, no Morena y sus aliados, donde pues prácticamente el consejero no es de su agrado. Pues mira, lo que se ocupa también son 2/3 partes para la aprobación de quienes integrarían el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y aquí es a donde se vislumbra cada vez más que se quiere apoderar del INE el Ejecutivo. Hace días atrás, uno de los diputados de la bancada socialista incluso puso, digamos, como la zanahoria para la designación de las y los consejeros que se sustituyen el próximo año, diciendo que la bancada oficialista podría quedar con 3, y quien acompañe la posibilidad de alcanzar las 2/3 partes le dejarían un consejero o una consejera más. Aquí estamos hablando de que la teoría que se tenía se hace una realidad, y de lo que quieren es apoderarse del Instituto Nacional Electoral, y no, tampoco va a pasar. No van a tener las 2/3 partes para apoderarse del Consejo General del INE, mucho menos de la presidencia, y en todo caso tendremos que seguir los cauces legales. Esto que significa que pudieran quedar acéfalos estos 4 lugares, y solamente con 7 tendría que funcionar el Consejo General hasta que exista algún tipo de acuerdo en la Cámara de las y los Diputados. Diputada, no solamente vivimos un tema o una guerra jurídica, sino también de percepción. El presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la marcha que encabezó la ciudadanía en defensa del INE, se generó una avalancha de señalamientos al grado de que ha convocado para este fin de semana, para el domingo, una marcha para avalar, con el pretexto de sus 4 años de gobierno, pues avalar su régimen. ¿Qué lectura darle a este tema, y sobre todo cómo combatir un tema de percepción cuando el presidente no solamente hace campaña 24/7, sino descalifica a todos los órganos que no lo avalan en este tiempo, porque a final de cuentas, pues incluso violando la misma ley electoral, pues, o sea, estamos casi en un estado de indefensión? ¿Qué lectura darle? Pues mira, primero tendremos que decir que
en esa marcha no tiene un sentido alguno. Por ejemplo, a la marcha a la que nos convoca la ciudadanía, nos convocan en defensa del Instituto Nacional Electoral y de la democracia. La marcha que está convocando el señor presidente yo la podría catalogar hasta de berrinche. Es una marcha que tiene que la necesidad de contrarrestar el ego que le fue dañado por la ciudadanía, una ciudadanía que se supone que también representa, porque él no es el presidente de un partido político, es el presidente de las y los mexicanos, y eso a él no le ha quedado claro. Y como se atrevió la ciudadanía a tomar una avenida que supone que solamente es de él, pues ahora resulta que está convocando esta marcha, y la verdad es de que hasta yo te podría decir que en esa marcha no se va a caminar por Reforma, sino se va a caminar por la avenida del emperador dictatorial que tiene este país. Y las descalificaciones no se hicieron esperar por parte del Ejecutivo al día siguiente, cuando vio que no fuimos ni 10,000 ni 60,000 como lo plantearon sus datos oficiales. Como siempre, la ciudadanía tiene otros datos y fuimos muchísimos más de lo que él mismo esperaba. Y en todo caso, esta marcha sí será una marcha que violente a la propia ciudadanía. Nosotras fuimos parte de la marcha de hace 2 domingos y no escuchamos violencia en contra del presidente. Lo que le exigía la misma marcha era defender la democracia y no atacar las instituciones. Lo que seguramente escucharemos este domingo de voz del señor emperador de este país, porque así es como se manifiesta todos los días, es exactamente más descalificaciones y más vituperios en contra de la ciudadanía, que poco a poco se va organizando para decirle basta al señor virrey que vive en el Palacio Nacional. No, de este lado no va a encontrar la misma respuesta, porque claramente se nota que no somos iguales. Diputado, por último, resumiendo, entonces no pasará la reforma electoral ni tampoco su plan B en el tema de manosear al INE. La reforma electoral que él propone en términos constitucionales no va a pasar. Insisto, en las leyes secundarias, aquí en la Cámara de las y los Diputados no necesitan la mayoría de las 2/3 partes, probablemente aquí sí pase su reforma a las leyes secundarias, pero esperamos que en el Senado podamos tener la posibilidad de detener esa embestida en contra de la democracia. Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD en el Congreso Federal, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de bote pronto. Te pido que posteriormente, ya cuando esté mucho más avanzado este tema, cuando ya se lleguen los tiempos definitorios, pues nos vuelvas a retroalimentar para ver cómo nos augura el tema electoral, porque al final de cuentas la democracia en este país ha costado muchísimo. Es verdad que es muy cara, partimos de una sociedad de desconfianza, desgraciadamente, pero creo que el INE es de las pocas instituciones que han precisamente garantizado gran parte de esta democracia, al grado que el presidente de la República, que hoy está atacándolos, fue legitimado por este esfuerzo. Entonces, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y te pido a que posteriormente nos siga retroalimentando de cómo va este andamiaje en contra del INE. Claro que sí, con mucho gusto, para eso estamos. Nada más déjame concluir Por favor. con esto último que tú dices. El INE es una inversión, el INE no es un gasto. La democracia en este país es una inversión, no es un gasto. Y lo que nos cueste es justo lo que nos tendría que costar el tener alternancia. Este INE es el que le entregó la constancia de mayoría y es el mismo INE que quiere terminar. Y la democracia, cueste lo que cueste, se defiende a costa de cualquier dictador. Y aquí estamos, el grupo parlamentario del PRD aquí está, para defender esa democracia que le ha costado al PRD vidas y que no estamos dispuestos a dejarla en manos de quien hoy gobierna. Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por haber tomado la llamada. Gracias, buenas noches. Saludos fuertes.